El hipertiroidismo va a ser prácticamente lo contrario al hipotiroidismo. Lo vamos a definir como una alteración en donde el metabolismo se ve incrementado, en donde por el contrario T4 va a estar elevada, T3 también puede estar elevada o las dos, y la TSH va a estar baja en general. ¿Cuál es el origen? Hasta el 70% es causada por una enfermedad que se llama de Graves. Ah, gracias. No me he dado cuenta que no se ve la presentación. Vamos a compartirlo. Yo ya bien emocionado platicándoles y todavía no se ve. Ahora sí. Me parece que ya se ve. ¿Puede confirmar, por favor? Sí, ya se ve. Vale, muchas gracias. Entonces decíamos que el hipertiroidismo va a ser prácticamente lo contrario al hipotiroidismo. ¿Cómo vamos a identificar al hipertiroidismo en los laboratorios? Bueno, con un nivel de T3 y T4 elevadas, una o la otra, o las dos. El origen hasta el 70% va a ser la enfermedad de Graves. Vamos a ver algo que se llama bocio, que es como esta papadita que podemos llegar a tener. De hecho, es muy característica y muy frecuente. Una persona que a veces no necesariamente es obesa, tiene mucha papada, bueno, podemos sospechar de un hipertiroidismo. Cuando está flaquita y tiene esa papadita, bueno, probablemente tengamos un hipertiroidismo. Ahora, también tenemos otras afecciones, pero ya son más raras. Miren, interesante, también puede estar involucrada la miodarona en este mecanismo. Ahora sí, ¿cuál va a ser la clínica? Pues lo contrario al hipotiroidismo. Si teníamos intolerancia al frío en el hipotiroidismo, pues en el hipertiroidismo vamos a tener una intolerancia al calor. Si teníamos un aumento de peso en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo vamos a tener pérdida de peso. Ahora, una persona depresiva en el hipotiroidismo va a tener ansiedad en el hipertiroidismo. Entonces, una persona que presenta estas características, ojos saltados, que es el exoftalmos, es en la mitad de los pacientes, eh, vamos a sospechar de hipertiroidismo, que sea intolerante al calor, que esté flaquita o que pierda el peso de un momento a otro, y perdí muchos kilos de repente, pues vamos a sospechar de esta enfermedad. También si es ansiosa. A veces viene así una mujer, que también se me pasó comentarles, el hipertiroidismo también es mucho más frecuente en mujeres. Pues bueno, viene delgada, una femenina, de unos 35, 40 años, que aparte es muy ansiosa, batalla para dormir, tiene de repente náusea y vómito, bueno, vamos a sospechar de hipertiroidismo. También se le conoce como tirotoxicosis a esta enfermedad, al hipertiroidismo. Dijimos que hasta el 70% va a ser por la enfermedad de Graves, es decir, va a ser algo también propio del organismo, no va a ser causada, bueno, propio de la glándula tiroides, no va a ser causada por otra cosa. Y como les explicaba, pues va a ser al revés del hipotiroidismo. Aquí la TSH no va a estar alta, va a estar baja, la T4 no va a estar baja, va a estar alta, y también suele estar la T3 elevada. Cosa curiosa, hasta el 1% de los embarazos puede llegar a tener un hipotiroidismo. Es decir, una persona que no tiene problemas tiroideos, pero en el embarazo sí le da hipertiroidismo. Esto es importante porque de repente puede ser que esté embarazada y empiece a perder peso en lugar de ganar. Entonces, eso nos tiene que encender las alarmas, y por eso a todas las embarazadas, por el riesgo que implica tener hipertiroidismo, se le pide un perfil tiroideo. Y si conoce usted a alguien embarazada y no se lo ha hecho, tiene que hacérselo. El hipertiroidismo subclínico, vemos también que la TSH baja, pero T4 y T3 puede ser normal. Les comentaba esto de lo subclínico, es que tenemos alteraciones en el laboratorio, pero no tenemos alteraciones significativas en la persona. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el hipertiroidismo? Este medicamento que se llama metimazol, no confundir con metamizol, esa es otra cosa. Y este medicamento nos va a ayudar a regular la secreción de las hormonas tiroideas. También tenemos este otro medicamento que es de la misma familia, carbimazol. Y bueno, tenemos medicamento específico para el embarazo, que es este, el perdón, nunca lo he recetado, propil,
tiluracilo, o si tenemos un ritmo muy acelerado en el corazón, una taquicardia, como vimos que es parte de la sintomatología del hipertiroidismo, bueno, le damos un medicamento para bajar la frecuencia cardíaca que es el propanolol. Y como tratamiento, vamos a darle el yodo radioactivo, que suena realmente radiactivo, suena a lo mejor muy impactante, pero es porque este yodo, el 131, se da para destruir la tiroides. En la enfermedad de Graves vamos a tener una hipersecreción, como dijimos, de las hormonas tiroideas, y esto nos va a hacer que demos este tratamiento para que la glándula tiroides deje de secretar, pero desgraciadamente, pues vamos a terminar con el efecto contrario. Vamos a hacerle casi siempre a la persona que tiene hipertiroidismo hipotiroidea. O sea, si damos yodo 131 es porque es el tratamiento más eficaz y lo damos así porque un crecimiento de la glándula tiroides nos puede llevar a un cáncer de tiroides. Entonces, cuando tenemos hipertiroidismo, lo que hacemos es lo eliminamos con el yodo 131, un yodo radioactivo. Por supuesto, esto no se da en el embarazo. Ahora, podemos tener una alteración que se llama tormenta tiroidea o crisis tiroidea. Es de lo más feo que te puede llegar a urgencias. Una vez me llegó y créanme que es muy difícil, sobre todo porque no se tiene el diagnóstico antes. Entonces tienes que estar muy atento, muy alerta a esa situación. Va a llegar una persona con taquicardia, muy flaquita, con los ojos saltados, todas estas alteraciones que veíamos, pero de una manera muy grave, como por ejemplo con una arritmia cardíaca. Le haces un electro y ¡pum! Vemos que tiene una alteración rítmica del corazón, pues bien caótica, y todos los datos clínicos de hipertiroidismo, bueno, pues estamos ante una crisis tiroidea. Por supuesto, le pedimos su perfil tiroideo, ahí nos damos cuenta. ¿Y cuáles pueden ser la causa? Bueno, perdón, ¿cuál va a ser el manejo? Vamos a darle esto, las dosis de antitiroideos, como los que veíamos aquí, de metimazol. Vamos a darle yodo, por supuesto, para erradicar esa glándula tiroides que ya está muy crecida. Vamos a darle betabloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca y le vamos a dar un medicamento esteroideo que se llama dexametasona. Muy frecuente, por cierto, que lo ponen de repente en las farmacias. Pero esto le puede ocasionar disminución o alteraciones en la tiroides. Por eso es que lo damos para contrarrestar esta respuesta inflamatoria que causa la glándula tiroides cuando está de esa manera. Otro tratamiento, cuando no tenemos una crisis, tenemos hipertiroidismo, bueno, pues le quitamos la tiroides, tal cual. No le damos yodo para hacerla disminuir, sino que le quitamos directamente la tiroides. Y esto lo podemos llegar a hacer cuando es alérgico al yodo o cuando tenemos un bocio tóxico, es decir, se están produciendo toxinas que nos están alterando otros órganos, ahí la glándula tiroides se tiene que quitar. Fíjese, interesante. Entonces, en el hipertiroidismo le quitamos la tiroides, en el hipotiroidismo, pues muchas veces ni la tiene. Entonces, no pensamos en quitarla para nada. Ahora, otra cosa que nos puede hacer, aparte de la enfermedad de Graves, que nuestra tiroides secrete mucha hormona, es tener un nódulo. Esto lo vamos a detectar ya sea tocando a la glándula tiroides en el cuello o con estudios de imagen como el ultrasonido. El nódulo tiroideo lo vamos a clasificar dependiendo de los hallazgos que tengamos en los estudios de imagen, principalmente en uno que se llama gamografía. Son dos los estudios para detectar los nódulos tiroideos, el ultrasonido de tiroides y la gamografía. Ahorita les voy a enseñar cuáles son. Así hacemos el diagnóstico entonces. Tenemos el ultrasonido, yo lo he hecho, es bastante interesante cuando encontramos un nódulo. Por supuesto, esto es muchísimo mejor que lo haga un especialista en radiología, pero bueno, algunos que nos gusta el ultrasonido lo podemos llegar a hacer, siempre haciéndole aclaración al paciente de que, bueno, pues no somos especialistas en el tema, tenemos el ultrasonido y sabemos los hallazgos, pero bueno, esto es una especialidad médica y lo ideal es que lo haga un especialista en radiología. Bueno, ya tenemos el nódulo tiroideo y lo podemos llegar a biopsiar. ¿Cuándo lo vamos a biopsiar? Que es meterle una aguja para sacarle una muestra cuando tengamos más de 5 centímetros en nuestro nódulo tiroideo. El otro estudio, les dije, es la gamografía. Aquí vamos a detectar mediante colores, es decir, vamos a saber si es un nódulo frío o caliente mediante colores, y así es como vamos a determinar si es algo benigno o maligno. Es decir, un nódulo tiroideo en una persona que tiene T4 y T3 elevada y TSH normal o baja,
pues vamos a tener que hacerle esta evaluación de ultrasonido y muchas veces también de gamografía, ya con biopsia, para saber si se puede tratar de cáncer o no. ¿Y cuáles son los criterios que nos dicen que un nódulo tiroideo es cáncer? Si es hipogénico, es decir, vemos que en el estudio de ultrasonido se detecta una capa un poquito más oscurecida. Si tenemos calcificaciones o puntos blancos, miren, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que es hipogénico, como dice aquí también la descripción, tiene microcalcificaciones alrededor, tiene bordes irregulares y tiene vascularidad, vasos sanguíneos, miren aquí. Aquí todas estas características lo tenemos, hipogénico, microcalcificaciones alrededor, bordes irregulares, o sea, no es una esfera, ven cómo está irregular, y aparte tenemos vasitos. Y en las otras imágenes se ven situaciones similares. Aquí, por ejemplo, sí tiene bordes bien definidos, no es irregular como acá, pero sí tenemos otras alteraciones. Y es que si se ve aparentemente como esferita, pues en realidad es más alto que ancho y eso nos indica que puede tratarse de malignidad. Vean aquí como también en esta imagen el borde es irregular. Fíjense aquí. Y aquí, bueno, pues también se ven irregulares y tiene dos microcalcificaciones aquí donde está la X. Mira, aquí y por acá también se ven microcalcificaciones. Se ve más acá. Ujú. Bueno, y así es como sabemos que un nódulo tiroideo se puede tratar de cáncer. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues sí, una tiroidectomía. Vamos a quitar la glándula tiroides, le vamos a dar yodo o vamos a estarle dando tratamientos antitiroideos. Vamos a dar las tres. Generalmente empezamos con supresión con el mitimazol, lo ablayamos con el yodo 131 y finalmente pues terminan operándose estos tumores. ¿Quiénes son los especialistas que lo hacen? Por cierto, son los otorrinolaringólogos. Esos especialistas son los que quitan la tiroides. También lo puede hacer un cirujano general con formación. Son los únicos dos especialistas que operan esto. A veces tenemos la fortuna los médicos generales o médicos de urgencias o médicos familiares acompañarlos y ayudarles a hacer estas cirugías, ¿no? Son muy interesantes. Finalmente, cuando tenemos una biopsia, podemos tener dos clasificaciones de la glándula tiroides. Puede ser una biopsia de origen papilar o puede ser folicular. En el caso de la papilar, ya cuando tenemos el reporte histológico por el patólogo, pues va a ser de buen pronóstico. En el folicular no. Aquí tiende a ser metástasis y por lo tanto la persona tiende a morir. Por eso cuando vemos hipertiroidismo nos espantamos más, por supuesto, que cuando vemos el hipotiroidismo, porque bueno, el hipotiroidismo se puede tratar, ¿no? Pero el hipertiroidismo, aunque se puede tratar, puede llegar a ser algo que sí comprometa la vida del paciente, ya sea en una forma de crisis, donde decíamos que llega con alteraciones cardíacas, todo ansioso, parece que se va a morir. Puede ser algo ya un poquito más crónico, pero como no se hizo a tiempo los estudios de ultrasonido y biopsia o la gamografía, pues por supuesto termina con un tumor que se hace metástasis, sobre todo si es folicular. Como ven, no es tan baja la incidencia. Las personas que tienen nódulos tiroideos pueden ser con un tumor tiroideo del 15 al 20%. Les voy a comentar un caso de mi anterior trabajo, muy breve. Tuve a un paciente, era trailero, porque yo estaba en ese giro, en el autotransporte de carga. Era un señor grande que le gustaban muchísimo los temas de Cuba, de Fidel Castro. Entonces se dejaba la barba muy larga, pero se la dejó a tal punto que le llegaba casi al pecho. Esta persona, pues desgraciadamente, se estaba intentando tapar una masa en el cuello, que cuando fue a consulta conmigo, pues había pasado más de un año. Yo tenía relativamente poco en el trabajo y pues, ¿qué creen? Fallece a los 2 meses. De hecho, desde que lo mandé al Seguro Social, pues se hizo todo el proceso y pues terminó falleciendo. Ya nada más me enteré por parte de Recursos Humanos que desgraciadamente ese señor había fallecido. Y bueno, para eso les quería platicar de esta presentación. Algo más para finalizar es la tiroiditis o una inflamación de la glándula tiroides. Puede llegar a ser por una infección de bacterias o por una infección viral. Vamos a hacer el estudio pidiéndole el perfil tiroideo. Si las hormonas no están alteradas, pero la glándula está crecida, bueno, se trata de una tiroiditis benigna. Ujú. Y hasta aquí la presentación del día de hoy de hipertiroidismo. ¿Alguien tiene una duda sobre esta otra enfermedad?